virtual educativo llamado Mi Primera Computadora. Antes que nada quería agradecerles a todos los que hacen posible esta transmisión, a la supervisora del área Paula Gavison, a la directora del área Jacqueline Sichero, a mis compañeros y compañeras Marcelo, Mariano, Mónica, Cecilia y Laura, que siempre están presentes, aunque no se vean. Y bueno, vamos a comenzar, y bueno, gracias a ustedes también por estar participando y por interesarse en los encuentros. Vamos a comenzar, digamos, este encuentro aclarando que la idea de lo que quería presentar era darles un par de consejos o de tips, introducirlos en el momento de adquirir o de tener una computadora por primera vez, ¿sí? O de cambiar la computadora también si se quiere. Y por ahí tener en cuenta algunas cuestiones para el momento de elegir qué tipo de computadora quiero tener y qué características tiene que tener esa computadora al momento de buscar, ¿sí? Y bueno, finalmente también dar algunos tips con respecto al escritorio de Windows, ¿sí? Algunas pequeñas cuestiones a tener en cuenta, cómo sé qué tipo de computadora tengo, qué características tiene en mi computadora, también en el caso de ya tener una. Entonces, vamos a comenzar, como dije, en primer lugar, a ver cuáles son los diferentes tipos de computadora que existen, ¿sí? Y sus ventajas y sus desventajas. Bien. Como vemos, la primera computadora que presentamos es la PC de escritorio, ¿sí? La computadora de escritorio, la PC Personal Computer, computadora personal. Y es de las más utilizadas o de las primeras que empezaron a comercializarse y están en las casas, digamos. Normalmente es la computadora que más se recomienda en el uso hogareño. ¿Por qué? Bueno, justamente porque tiene las siguientes ventajas. Las computadoras de escritorio tienen la primera característica, que es la capacidad de poder aumentar su capacidad, mejorar sus componentes y también poder repararlos, porque si se dañan podemos descubrir cuál es el componente que está fallando y repararlo y solo reemplazar ese componente. A su vez también tiene capacidad para poder aumentar, ¿sí? Lo que sería la memoria RAM o cambiar el disco rígido, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de estas características. Entonces, para tener en cuenta, suelen ser más económicas en relación a los otros tipos de computadora, ¿sí? No solo por lo que acabo de explicar, sino también por adquirir una computadora de escritorio. De hecho, les puedo decir que solo uno puede comprar el gabinete, lo que se llama el gabinete, ¿sí? Y no todo el resto, porque por ahí uno quiere cambiar la computadora y ya tiene un monitor, o consigue un monitor, o puede comprar el monitor por otro lado, el teclado y el mouse lo mismo, en principio, que es lo mínimo que necesito. Y sí, solo se puede comprar lo que sería el gabinete, el CPU. Entonces, desde ya que eso hace que sea más económico. También es versátil en cuanto a la cantidad de utilidades que tiene, porque suelen ser mucho más potentes, ¿sí? Que el resto de las computadoras, tener más capacidad, como dije. Entonces esto permite trabajar no solo conectándose en internet, sino también con programas de diseño de imagen o de video, y con otros tipos de ofimática, o sea, todas las herramientas de oficina, ¿sí? Que son muy comunes, y poder tener una mayor potencialidad, digamos, al momento de trabajar con estas computadoras. A su vez también, bueno, si uno desea jugar o utilizarla para juego, como se llaman hoy los gamers, también ellos prefieren estas computadoras. Bien, y como digo, al final, las PC de escritorio tienen mayor cantidad de conexiones, ¿sí?
es decir, mayor cantidad de puertos USB, mayor capacidad para colocarle periféricos. ¿Qué son los periféricos? Una cámara extra, un micrófono, parlantes, eh, auriculares al mismo tiempo, bien, tarjetas lectoras de tarjetas de memoria, bien, tiene una mayor, digamos, eso es lo que va con la mayor potencialidad. ¿Cuáles son las desventajas? Y bueno, justamente como dice acá, que una PC de escritorio no se puede mover o es muy difícil para mover, incómoda, es decir, ya de por sí cambiarla de lugar, ¿no es cierto? Más el cablerío. Y bueno, la dependencia eléctrica, justamente, podemos comprar diferentes tipos de aparatos que nos permitan por ahí un corte de energía, que nos permita que un corte de energía no nos apague la compu, pero son aparatos caros, ¿sí? Eh, por lo tanto, esta computadora es para colocarse en un espacio y que quede ahí para trabajarla, por eso justamente es de escritorio. Bien, la siguiente computadora es de la gama de PC de escritorio, pero son conocidas como All-in-One, ¿sí? Todo en uno, la cual presenta, como dice acá, un menor volumen porque no tiene la CPU, sino que está todo integrado en la parte de atrás de la pantalla. Esto implica que también sea menor cantidad de cables que estén conectados a la computadora. En este caso, por ejemplo, el teclado está integrado también. Y permiten una mayor movilidad, sí, dentro de la casa. Es decir, si no me convence dónde está colocado, necesito acercarla, por ejemplo, al módem, o en el caso de una conexión a internet, puedo trasladarla con mayor facilidad. Pero obviamente que lo que esto no permite es un margen de mejora, o sea, los componentes están mucho más integrados, ¿sí? Entonces, es más difícil individualizar los componentes que uno quiere cambiar, digamos, ¿sí? Obviamente sigue teniendo la dependencia eléctrica, el precio de estas computadoras, por la calidad, tal vez no es el mejor, y dependiendo de la marca, ¿sí? Los servicios técnicos de estas computadoras dejaron de funcionar, o son caros o no tienen, ¿sí? Ya digo, por el hecho de que está todo integrado y a veces conviene comprar otra, tirarla, cambiarla, ¿sí? Pero bueno, es una buena alternativa si si tengo espacios reducidos en mi casa, si quiero colocarla en un lugar que no tiene mucho espacio, que no quiero cablerío, como expliqué acá anteriormente. Bueno, la siguiente es la conocida notebook, ¿sí? Eh, Son aparatos que incluyeron todos los componentes directamente integrados en un solo, digamos, en una sola pieza, teclado, mouse y pantalla, junto con lo que trae la CPU, digamos. Entonces, la ventaja de esto, justamente, una de las mayores ventajas es la portabilidad, el hecho de poder trasladar esta computadora para cualquier lugar, ya sea dentro o fuera de la casa. Genera esto también, aparte de esta ventaja, es la autonomía eléctrica, el hecho de que tenga una batería, eh, y que puedo desenchufarla o ante un corte de luz, la computadora sigue funcionando. Y por último, digamos, dentro de las ventajas que más destaco, es que hoy en día pueden tener, en cuanto a capacidad o a potencialidad, pueden ser iguales a las PC de escritorio. Es decir, cuando todo comenzó, se decía que las computadoras de escritorio eran mucho más potentes que las de notebook por las limitaciones que tenían los componentes de la notebook. Pero hoy en día ya se pueden crear computadoras muy, digamos, altamente capaces de realizar cualquier actividad o utilizar cualquier herramienta dentro de lo que es la informática, que las notebooks ya vienen preparadas, a eso es lo que voy, ¿sí? Lo que sí, digamos, en cuanto a las desventajas, es que por ahí una notebook al lado de una PC de la misma capacidad puede ser mucho más cara, digamos, un precio más elevado. Si bien hay muchos precios, muchas marcas variadas, eh, los precios son más elevados. Cuando digo limitación de pantalla, bueno, las notebooks tienen una pantalla de hasta 18 pulgadas, se ha conocido, pero en el caso de trabajos que necesito mayor cantidad de pulgadas o pantallas más grandes
para trabajar, en eso ya necesito una pantalla individual, ¿sí? Y bien, en cuanto al poco margen de mejora, ya lo mismo que la All-in-One, digamos, las computadoras ya vienen con muchos componentes integrados, es decir, todos juntos. Entonces, si algo falla, digamos, el servicio técnico también puede ser más caro, encontrar el problema puede ser más dificultoso, digamos que si se falla un componente no se puede cambiar, se tiene que cambiar todo entero. Son muy pocos los componentes que uno puede cambiar o mejorar, ¿sí? De una notebook, ¿sí? Y a su vez viene su hermanita menor, ¿sí? Que se hizo conocida, muy conocida también con los planes gubernamentales de entrega de netbooks, ¿sí? A los alumnos. Y bueno, es una computadora, es una mini notebook con sus limitaciones, digamos, y sus ventajas. Tiene mayor portabilidad en el sentido de que es más pequeña y a su vez por esto es más resistente, ¿sí? El plástico al que está hecho, la carcasa, digamos, ¿sí? Obviamente que esta es ideal para conectarse para herramientas de internet, como lo dice Netbook, su nombre, pero también para herramientas de ofimática, es decir, utilizar escritos, procesadores de texto, planillas de cálculo, PDF. Y como expliqué abajo, bueno, portabilidad y mayor movilidad en el sentido de poder trasladarla con mayor, digamos, mayor seguridad dentro de cualquier espacio más reducido, digamos. Y dentro de las desventajas es que estas netbooks son muy limitadas en cuanto a su capacidad. La pantalla es pequeña, por lo que si quiero tener una mayor visión o espectro de visión, digamos, la pantalla, la netbook, es bastante limitada, ¿no? Eso es muy pequeño, digamos. Eh, el tamaño de las letras, de los iconos. Y las baterías normalmente duran menos que una notebook. Muchas de las características que estoy nombrando son en comparación con entre unas y otras, ¿sí? Siempre lo que se busca es eso, ¿no? Comparar y encontrar la mejor computadora para uno. Una de las novedades de los últimos tiempos fueron las computadoras, los híbridos, ¿sí? Los cuales combinan una computadora, digamos, una tablet con el teclado de una computadora, lo cual estas computadoras permiten justamente ser utilizadas en un lugar o en una mesa apoyada, o también permiten que la pantalla se separe de lo que sería la parte del teclado, o sea, tiene una autonomía, digamos, de componentes dentro de la pantalla. Es decir, puedo utilizarla como tablet también, o puedo girar la pantalla para todos lados, digamos, ¿sí? Para 360 grados, invertirla, etc. Obviamente, bueno, esas son las ventajas. Las pantallas desmontables tienen mayor potencia, digamos, por ser computadoras bastante nuevas, y tienen extensa duración de batería, porque también con los últimos modelos lo que se trata es que la batería dure más. Y es mucho más portable, yo puedo llevarme si quiero la pantalla y no digamos, el teclado, la parte de abajo. Lo que sí, estos aparatos son caros, por eso el precio está en desventaja. Las pantallas también son más pequeñas de lo común, hay un límite en la pantalla, y como todas este tipo de computadoras, mejorarla implica cambiarla, digamos, comprarse otra. Bien. Y por otro lado, tenemos las que se llaman las Ultrabook, ¿sí? Otra novedad del mercado. Las Ultrabook son computadoras ultra livianas. Su característica, como lo ven en la imagen, es que son mucho más pequeñas, digamos, finitas, vamos a decirlo, si se quiere, con poco peso, extremadamente ventajosa para trasladar. Tienen también están construidas normalmente de metal, por lo que también disipan mejor el calor, es decir, no recalientan, que es uno de los problemas también de las notebooks. Y a su vez tienen mayor velocidad considerable, en el sentido de
abrir programas, navegar en Internet, ejecutar herramientas, porque tienen un disco sólido, ¿sí? Después vamos a hablar de eso, pero es otro tipo de disco, no es el hard disk, sino que es el disco sólido. Después vamos a hablar de esta característica, pero esto hace que, básicamente, estos discos hacen que las computadoras anden mucho más rápido, porque mejoran la velocidad de escritura, ¿sí? Y de lectura. Entonces, podemos alcanzar mayores velocidades al trabajar. Obviamente que estas computadoras son más caras, ¿sí? Otra vez el límite de la pantalla, como siempre, y como lo dije en las otras características, cambiar estas computadoras, ¿sí? O sea, si quiero mejorarlas, mejor cambiarla que mejorar algún componente, ¿sí? Si quiero más espacio en el disco, bueno, tengo que cambiar la computadora. En el caso del disco justo no, pero si quiero, por ejemplo, mejorar el procesador, bueno, tengo que cambiar la computadora. ¿Mm? En muchos casos probablemente tampoco también el disco esté integrado, ¿sí? Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Al momento de comprar una computadora. Bien. Otras alternativas que por ahí hayan escuchado, bueno, son las Chromebook o Cloudbooks, ¿sí? Normalmente Chromebook porque es la marca, y son notebooks que normalmente son más económicas porque tienen poco espacio en el disco, porque mayormente trabajan o están basadas en lo que es la nube, las herramientas de la nube. Es decir, toda la información se guarda en Internet o en la nube, ya lo hemos hablado en otro encuentro. Es decir, nada está alojado físicamente en la computadora, sino que a través de Internet todos mis archivos y herramientas son las que Google, por ejemplo, me ofrece. Es decir que si la utilidad es mínima, son útiles estas computadoras justamente. Y por otro lado tenemos las Apple, las MacBook, en el caso de las notebooks, son MacBook, y las Mac Pro, que son las computadoras de escritorio. Obviamente que son computadoras de alta gama, es decir, mayor estabilidad, seguridad. Normalmente los virus no están hechos para estas computadoras, por lo tanto no son más seguras, pero como ya se sabe, el precio de estas computadoras son altos, ¿sí? Son computadoras muy caras hoy en día. Entonces, nada, es más que nada para buscar otra performance, digamos, otro tipo de computadoras al momento de trabajar, ¿sí? Obviamente que cambia el manejo en cuanto al Windows, porque tiene su propio sistema operativo, que es cuestión de aprenderlo, ¿sí? No nada del otro mundo, pero es cuestión no es lo que uno se imagina como cuando usa la computadora o a lo que está acostumbrado con el Windows. Son unas buenas alternativas en el caso de querer una buena computadora, digamos, que no tenga problemas de dañarse, de que me entre un virus, ¿sí? Permiten los mismos usos que una computadora con Windows, es decir, puedo tener mi correo electrónico, puedo tener herramientas de ofimática y navegar en Internet normalmente, pero con otro precio, digamos, y a otro precio y con otras características. Bien, y hablando de características, justamente cuando uno compra una computadora, tiene que tener en cuenta, o lo que le venden en el precio de una computadora, incluye justamente componentes de hardware y software. Es decir, cuando uno compra una computadora va a encontrar entre sus características las que tenemos en la columna izquierda, es decir, la memoria RAM, la capacidad de la memoria RAM, el disco rígido, del procesador, del sistema operativo y algún que otro componente extra. Es decir, cuando nos venden una computadora, básicamente pueden decirnos que no tiene sistema operativo, y eso lo hace más barato, ¿sí? Que no tenga ni Windows, ni nada, venga vacía. Bueno, eso la hace más barata. Si ustedes después conocen a alguien o se dan maña para instalar un sistema operativo o Windows, pueden comprarla más barata. Y así con todos los componentes. Yo acá especifico, bueno, la memoria RAM, ¿sí? La memoria
destinada a los procesos de la computadora, a los programas, a la cantidad de programas al mismo tiempo que uno puede funcionar. Las marcas más comunes, Kingston, no significa que sea la única, y las capacidades hoy van de los 4 GB a los 16 GB, las normales, las comunes del mercado, después hay un poquito más. Hoy en día, digamos, a partir ya de 8 GB es recomendable si me voy a comprar una computadora y quiero que me dure en el tiempo. Bueno, menos de 8 GB no es recomendable. No significa que las de 4 no sirvan. Simplemente, digo, si voy a invertir en una computadora, recomendable esa capacidad para arriba. Esto hace que mi computadora sea más rápida en cuanto a la cantidad de programas que ejecuto, es decir, puedo navegar en varias pestañas de Google sin que se me trabe, abrir el Word o cualquier procesador de texto al mismo tiempo, escuchar música, etc. Y la computadora va a andar bien. El disco rígido, como les expliqué, los discos rígidos normalmente son los discos, los hard disk, ¿sí? Y salieron últimamente las tecnologías de discos sólidos, sin entrar en tecnicismos. Lo que hacen justamente este tipo de disco rígido es que la lectura y escritura sea mucho más rápida y ágil, entonces no va a haber problemas ni tiempos muertos al momento de usar la computadora, para guardar un archivo, para moverlo, o copiarlo, o copiar de un lugar a otro, etc. El disco rígido es lo que por ahí normalmente mal llamado memoria, digamos, es la capacidad del espacio que tiene la computadora para poder guardar cosas. Van del orden de los 240 GB, ¿sí? En el caso por ahí de los discos sólidos, a su vez también quería decir que también son bastante elevados el precio de estos discos. Y hoy normalmente una computadora tiene 500 GB para arriba, 1 TB. Es el espacio, la verdad que para el uso común con 500 GB estamos más que bien, digamos, es más que suficiente, ¿sí? Recuerden el hecho de las Chromebook, que vienen con mucha menos capacidad, es decir, tienen como un 64 GB, podemos encontrar, por ejemplo, que es porque están específicamente orientadas al uso de las herramientas en Internet. Entonces, por eso van a encontrar que no tiene grandes características, digamos, gran tamaño de disco. Y luego tenemos, bueno, los procesadores. Los procesadores es la velocidad, digamos, con la que procesa la información, ¿sí? Con la que ejecuta las tareas. Entonces, hoy normalmente en el mercado hay dos procesadores Intel, digamos, hoy dos marcas de procesadores que son Intel, que es de Microsoft, y AMD. Yo acá les pongo como para que tengan en cuenta lo que van a encontrar cuando van a buscar una computadora. ¿Sí? Las marcas, digamos, las series, los modelos de los procesadores, Intel Pentium, que fue el primero, ¿se acuerdan? Pentium 1, 2, 3, los que vienen usando la computadora hace tiempo. Y después algunas marcas, algunos modelos, hoy en día el que más se vende es el Core, Intel Core, que es el que se llama, o el que se denomina con la letra I3, I5, I7, I9. Es la cantidad de núcleos. Esto básicamente lo que hace es que la computadora procese más rápido la información, básicamente es eso. Mientras tenga un mejor procesador, más rápida va a ser también. Hoy se recomienda a partir del I3, ¿sí? 3 núcleos, que es lo mínimo, digamos, lo mismo que dije antes, si voy a comprar una computadora y que sea i3, i5 si es posible para arriba. No significa que si tengo un núcleo doble o uno común no funcione, sino que estas son las más vendidas hoy también. Y por otro lado está lo mismo, pero para AMD, es decir, como todo, ¿no? Digamos, saca sus modelos, ¿sí? Como AMD, Athlon, Sempron, bueno, Ryzen, y tiene también sus denominaciones, A3, A5, A7, A9, que vendría a ser lo mismo que el i3, i5, solo que pone su propia marca, digamos, ¿no? En el modelo. Bien. Por otro lado, tenemos el sistema operativo, con el que, como decía antes, puede venir sin sistema operativo. Y normalmente hoy todas las máquinas vienen con Windows 10, ¿sí? Con Windows.
Las Apple vienen con el sistema operativo de Mac, y hay otros sistemas operativos que hasta mismo son gratuitos, como el Linux, o las Chromebook traen su propio sistema, que es el de Chrome, digamos, todo basado en Chrome. Y por último, los componentes extras que pueden traer una computadora. La cantidad de puertos USB para conectar mouse, para conectar pendrives. El USB 3.0, por ahí alguno lo habrá oído escuchar, que normalmente tiene un colorcito azul o celeste, el enchufe, el que está en la computadora, que mejora la velocidad de transmisión de información. O sea, cuando copio algo al pendrive, esto hace que sea más rápido, o cuando lo leo, ¿sí? Este tipo de puertos USB hace que todo sea más rápido. Y bueno, hoy en día elegir si uno quiere tener compactera de DVD o no, esto hace el precio, ¿sí? Lectora de tarjeta de memoria, micro SD o ¿cómo se llama? O SD, que son las que vienen en las cámaras de fotos, venían antes, o las que vienen dentro de los celulares. Bien, y después, como ya lo aclaré antes, la pantalla, digamos, que uno quiere tener, el monitor, digamos, ¿sí? En cuanto a la marca y en cuanto a el tamaño de la computadora, el tamaño de la pantalla o del monitor que uno quiere tener, también lo tiene que tener en cuenta al momento de comprar una computadora, ¿sí? O de adquirir. Como dije antes, puedo adquirir, en el caso de las PC de escritorio, puedo adquirir solo el CPU y comprarme la pantalla en otro lado, ¿sí? Mismo hoy muchos televisores vienen con la entrada también de la computadora, la VGA, para poder usar la compu, o usar, mejor dicho, un televisor como pantalla de computadora. Estas son las características principales que uno va a encontrar cuando compra o adquiere una computadora. Es simplemente, digamos, como les dije, tender a lo mejor hace que la computadora tenga mayor utilidad en el tiempo, con las características y los consejos que les di en cuanto a la capacidad mínima. Es cuestión de combinar esto y ver si el precio nos conviene, ¿sí? Y podéis bajar un poquito, no sé, el tamaño en el disco, en vez de 1 TB, bajar a 500 como para bajarle el precio. Si de repente me ofrecen, no sé, un i7, bueno, decir, bueno, bajar a i5, ¿sí? Esas cosas son las que uno tiene que ir viendo para comprar, adquirir una computadora. Bien, ahora el momento bien, una vez que uno adquiere una computadora, lo que nos vamos a centrar en este momento es aquellas computadoras que vengan con Windows 10, ¿sí? Es decir, cuando uno prende la computadora por primera vez, tiene que configurarla, ¿sí? Tiene que configurar el Windows. Entonces, lo que uno tiene que tratar, o cuál es la idea de esta parte, digamos, es de sacarles el miedo o de mostrarles cuáles son los pasos aproximados, digamos, quiero decir, no todos, exactamente todos, sino los más importantes al momento de prender una computadora por primera vez. En principio, cuando uno enciende, vamos a ir viendo algunos de los pasos que aparecen. Primero el idioma, ¿sí? Seleccionamos el idioma que necesitamos y ponemos la opción sí. Esto es un clic en la opción y después un clic en el botón, ¿sí? Nos pide la región para las configuraciones de horario, de idioma, bueno, aparte del idioma, no solo el idioma de la computadora, sino de los resultados de internet, etcétera. Elegimos Argentina. Bueno, la respuesta a esto no es muy difícil, solo hay que saberlo. Le damos que sí. Bien. La distribución del teclado, normalmente tenemos la latinoamericana o la española, que significa dónde, por ejemplo, que tenemos los teclados a veces vienen sin tilde, o vieron que a veces les pasa que la tecla del tilde está en un lado, el acento está en un botón o en otro, o el arroba, que no lo encuentro, ¿no? En la Q es en el 2. ¿Dónde está el arroba? Bueno, acá este es el tema con esas cuestiones de la ubicación de las teclas. Si tengo configurado como Latinoamérica,
o española, ¿sí? Más adelante les voy a mostrar el espacio donde nos indica el tipo de distribución que tenemos ya, si es que ya lo tenemos establecido seguramente, dónde está para cambiarlo, para probar. Normalmente son estos dos, ¿sí? O español o Latinoamérica, eso es lo que hace que cambie la arroba del 2 a la Q. Bien, más allá del dibujo que esté en el teclado, también tiene que estar configurado acorde al dibujo del teclado, ¿sí? Bien, entonces, normalmente tenemos la latinoamericana, ¿sí? Que es la que tiene la arroba en la Q, ¿sí? Bien, ponemos que sí. Nos va a pedir que una segunda distribución, ven esto para ver si, para cambiar entre una y otra, acá podemos omitir. Más que nada este paso lo puse para que vean que se pueden omitir pasos en la instalación de la primera computadora. Luego viene la conexión a internet. Bueno, probablemente por ahí si adquirimos una compu todavía no tenemos internet. Este paso lo podemos omitir, ¿sí? Como indica acá abajo, o podemos seleccionar la red y conectarnos con la contraseña. Este paso, a ver, si nos conectamos a internet, es probable que nos dé la opción, ¿sí? Más adelante de conectarnos a una cuenta de Microsoft, que ahora vamos a hablar. Pero si no, lo podemos omitir y hacerlo después con la computadora iniciada, no es un paso, por eso se puede omitir, digo. Bueno, como estoy contratando un producto, tengo la licencia, el contrato de licencia, el contrato del uso del Windows, del Microsoft, del Windows, lo podemos leer tranquilamente, siempre hay que aceptarlo, si no, no hay otra opción, hay que aceptarlo o aceptarlo. Puede que suceda, como dije antes, que cuando uno se conecte a internet, o si la computadora de escritorio ya está conectada a internet con el cable, nos pida que iniciemos sesión con una cuenta de Microsoft, es decir, con Hotmail o Outlook. Este paso no es obligatorio. La ventaja es que nos incorpora el correo y todas las funciones a nuestra computadora. Pero si uno quiere mantener su privacidad, puede elegir la opción cuenta sin conexión, ¿sí? Una cuenta sin conexión es una cuenta local, ¿sí? Una cuenta de las normales, de las que se venían utilizando hasta ahora, donde uno pone el nombre que quiere que tenga la computadora, el nombre que ustedes quieran, su nombre, computadora de casa, lo que quieran. Lo ponen acá, lo introducen, avanzan, establecen una contraseña, si dejan vacío la contraseña va a ser nula, no va a tener contraseña, y si no ponen una contraseña que sea fácil de recordar, como dice acá, para ingresar. Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es la configuración de privacidad cuando uno instala un sistema operativo. Yo lo que recomiendo es desactivar todo esto, la ubicación, todo lo que es diagnóstico, todo esto saca, o sea, disminuye la velocidad de internet en algunos casos, establecemos una conexión fuera de la computadora, agregamos herramientas que por ahí no nos interesan, como reconocimiento de voz, por ahí sí, y la dejamos activada. Entonces acá es cuestión de desactivar todo. Abajo hay más, desactivamos todo. Y aceptamos. Si no quieren, si quieren tener todas estas características, las dejan activadas. Bueno, a veces esta pantalla aparece, tenemos que tener paciencia. Y directamente inicia el Windows, ¿sí? La pantalla principal del Windows. La pantalla principal, el escritorio, ¿sí? De una computadora nueva, obviamente va a variar mucho de lo que es una computadora ya utilizada. Por ejemplo, tenemos todo vacío el escritorio, no tenemos el Google Chrome, por eso puse que el navegador predeterminado es el Edge, se le llama Edge, o el viejo Internet Explorer, el cual, si quiero navegar por Internet, en principio tengo que utilizar este programa, y después si quiero descargar el Google Chrome. Tenemos el explorador de archivos, que ahora lo muestro porque después les voy a enseñar una cuestión particular con esto. Básicamente esto sirve para
explorar la computadora, ¿sí? La carpeta de documentos, imágenes, etc. Y por último, el área de notificaciones en la parte derecha, ¿sí? El cual justamente contiene las herramientas o el acceso a las características o a las herramientas de la computadora más comunes. El nivel de la batería, la conexión a internet, ya sea en este caso puse Wi-Fi porque este es el icono de Wi-Fi, pero si lo tengo enchufado con cable, va a aparecer acá el icono, otro icono, pero que indica que hay conexión a internet. El volumen del sonido, ¿sí? Y acá está el idioma del teclado, que es el que les estaba hablando. Si uno quiere cambiarlo, puede hacer clic en la... Acá yo tengo español Latinoamérica, ¿sí? Bueno, cambiar y agregar, o cambiarlo, esto lo digo para que sea coherente la configuración con el teclado. Es decir, si la arroba está en la Q, para que salga cuando toco la Q y no el 2. Y viceversa, o la tilde que esté al lado de la P y no al lado de la ñ. O hay teclados que no tienen la ñ porque lo compré afuera, pero quiero que tenga la ñ. Entonces, por más que no la tenga en el teclado, yo puedo decirle que sea el idioma que estoy usando es español, entonces la tecla que está al lado de la L va a ser automáticamente la ñ, ¿sí? En el caso de que yo lo configure así. Y por último, el área de notificaciones, o las notificaciones de Windows, que nos va a decir si se pasó el antivirus, si hay que revisar alguna cuestión, ¿eh? Alguna notificación o aviso. Bueno, en el medio la hora y la fecha. Bien, por último, lo que quería mostrar es cómo sé qué características tiene mi computadora. Es decir, yo, obviamente que estoy hablando de mi primera computadora, pero ¿qué pasa si yo quiero saber qué computadora tengo para saber a qué mejorar? ¿Sí? Bueno, justamente cuando uno abre el explorador de archivos, tenemos la carpeta este equipo, ¿sí? Del lado izquierdo, y si le tocamos el botón derecho, dentro de las opciones vamos a tener las propiedades del equipo. Y dentro de las propiedades vamos a encontrar justamente el tipo de sistema operativo que tenemos, y acá tenemos el procesador, la memoria RAM, el tipo de sistema, eh, y algunas características de las importantes, digamos, tenemos el procesador y ¿cómo se llama? La memoria RAM. ¿Está bien? Bien. A su vez, eh, digamos, si hacemos clic en el equipo, vamos a ver la capacidad del disco, ¿sí? Al hacer clic en el equipo podemos ver la capacidad del disco. Pero estas son las características importantes. En general la capacidad del disco no es un problema. En las computadoras. Por eso quería mostrar dónde tenemos el procesador y la memoria RAM. También el sistema operativo. Y ahora, en cuanto al sistema operativo, lo último que quería decir era que acá dice ID del producto. Todos los sistemas, todo el Windows sale dinero, digamos. Cuando usted compra una computadora, está incluido el valor del Windows, lo decía al principio. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno compra una computadora con Windows, tiene este Windows, para que sea original, un número de serie que lo hace único. Esto significa que si yo quiero, por ejemplo, reinstalar el Windows, formatear, lo que se llama formatear la computadora, y al instalar de nuevo el Windows, ese número de serie yo lo puedo volver a utilizar porque es mío. Entonces eso hace que el producto sea propio y no tenemos problema para actualizar o formatear una computadora ¿sí? Al mismo sistema operativo. Entonces, es recomendable que, entonces, este número de serie lo tengamos, sepamos dónde esté y lo busquemos, que normalmente lo que yo acá les quiero mostrar es en las notebooks, en la parte inferior, tenemos en alguna de las etiquetas la clave, ¿ven? Acá hay una clave, un ejemplo, está tapado, pero es el ejemplo de la clave del sistema operativo. Entonces, con esta clave uno puede reinstalar el Windows sin problemas, que lo va a mantener original, ¿sí? Bien. O mismo, si compro una computadora sin sistema operativo, cuando se lo instalo, voy a tener mi clave original. Bueno,
Esto es todo, gracias por acompañarme en este tiempo, espero que les haya sido útil. Como siempre, les dejo los nombres de los números de contacto. Si van a escribir alguna cuestión, digamos, que les quedó de duda de este encuentro, pueden dirigirse al correo electrónico de Gmail, sme-cursosespeciales, ¿sí? @gmail.com, con el asunto primera computadora, como para que sepamos que están consultando al respecto. Pueden seguirnos en Facebook o en Instagram, ¿sí? Con estos nombres. Y si quieren recibir notificaciones sobre algún curso que vayamos perdón, algún encuentro que podamos realizar, pueden darle suscribirse al canal, ¿sí? En la parte de abajo, o pueden darle me gusta también al video, a todos los videos que vean, ¿sí? Y si ponen la campanita, se les va a avisar cuando haya una nueva, digamos, cuando se vaya a subir un video o haya un nuevo video o presentación que vayamos a realizar. Bueno, con la campanita es el aviso. Bueno, desde ya agradecerles nuevamente, espero que les haya servido y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias y hasta la próxima.